Bueno, el lunes pasado la pastora Paola habló mucho sobre el trabajo y el uso del dinero, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo del trabajo, el uso del dinero? Y queremos retomar desde ahí, porque cuando ella habló del uso correcto del dinero, ella dijo lo siguiente, que es para honrar a Dios, para pagar las deudas, para sustentar a la familia, pero también para compartir y dar. Y Dios nos enseña en su palabra cómo Él quiere que compartamos lo que Él nos da y lo que viene de Él. Recuerdan que esto se inició diciendo que Dios es el dueño. Nosotros solo somos los mayordomos. Y el mayordomo recibe algo y lo tiene que administrar conforme a lo que el dueño dispone. Bueno, nosotros somos mayordomos y tenemos que aprender a administrar todo lo que el Señor nos da y Él nos explica a través de su palabra. Dice este versículo de Mateo, porque donde esté tu riqueza, allí también está tu corazón. Y el título dice, la aventura de aprender a dar. Él quiere llevarnos a aprender a dar en esta aventura para que nuestro corazón esté con Él, que esa sea nuestra riqueza. Estar con el Señor y hacer lo que Él quiere que hagamos con lo que Él nos da. Dice, ningún ser humano viene al mundo con la habilidad innata de dar. Desde el momento de nuestro nacimiento, nuestra inclinación natural es recibir. Piensen en un bebé. ¿Qué hace el bebé cuando nace? Demanda. Pide comida, si quiere dormir, si no quiere dormir. ¿Qué hacen las madres? Viven pendientes, o sea, el niño es el que le dice, desde un bebé es el que le dice, ahora podés comer, ahora podés dormir, ahora te podés bañar. Y si el niño no quiere, la madre no lo puede hacer, ¿no? Las que son mamás saben de lo que estamos hablando. El niño demanda y es el ser más egoísta. Es el ser más egoísta. Te dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y hay un autor que me gusta, dice, y es que a veces le damos de comer y si no le gusta la comida, ¿qué hace? La escupe. Eso es el ser más egoísta, que después el niño, ¿qué pasa? Va creciendo, va madurando y cambia, o tendría que cambiar, ¿no? Bueno, todos pasamos por esa etapa. La palabra dice que Dios es generoso. El hombre es egoísta, pero Dios es generoso. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo, al único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre por naturaleza es egoísta, pero Dios en su naturaleza es el ser más generoso. Y el enemigo de Dios, Satanás, sabe que si los hijos de Dios aprendemos a vivir de acuerdo a los principios bíblicos, al dar, al recibir, sobre las finanzas, va a traer eso sobre nuestras vidas si los aplicamos. Una vida espiritual tan fuerte nos va a hacer progresar y prosperar, no solo a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Entonces Él se opone a que a que los hijos de Dios aprendamos lo que dice Dios. Por eso es un tema tan controvertido, el tema del dar. Pero es algo que tenemos que aprender y enseñarlo. ¿Cómo comenzar a dar? ¿Cómo y dónde? Fíjense, la falta de enseñanza sobre la mayordomía y la ausencia del temor de Dios en el liderazgo en asuntos financieros han llevado a que muchos creyentes no sigan los principios bíblicos relacionados con la finanza. Los líderes somos los responsables de enseñar a la gente. Pero a veces por el desconocimiento, porque como les decía, son temas a veces difíciles de tratar en una iglesia, en una congregación,
O a veces que no sabemos qué decir cuando nos confrontan. Vos te vas a esa iglesia donde te sacan, ¿no? Vieron que siempre pasa eso. Y es lo primero que nos dicen cuando saben que nos acercamos a Dios. Pero también lo triste es que a veces dentro del mismo pueblo cristiano no hay claridad. Y muchos se resisten a lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Malaquías. La gente busca a un sacerdote cuando necesita conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero miren lo que Él reclama, ¿no? Dios reclama. Pero ustedes se alejaron del camino de Dios y con su instrucción hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Dios está enojado, ¿no?, con el liderazgo, con los sacerdotes, porque no enseñaban cómo lo que Dios había establecido en su palabra. Y los líderes somos responsables de dar el evangelio completo. El evangelio de la prosperidad es un extremo. Eso no es lo principal, pero no dejarlo de lado. Pero sí tenemos que enseñar a las personas que si crecemos en generosidad, eso nos va a llevar a una intimidad más profunda con Dios. Y si lo tenemos al Señor, como les decía, de una vida egoísta o de un niño egoísta, tenemos que pasar a ser personas maduras y que honren a Dios en todas las áreas de su vida, y las finanzas es un área muy importante. Deberíamos ordenar nuestras finanzas, ¿para qué? Para crecer en generosidad. Y no solamente para negociar con Dios. Esto no es negociar con Dios, sino para demostrarle a Él que somos buenos mayordomos, que estamos agradecidos y somos obedientes a su palabra. Porque el dar, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Todo viene de vos y tiene que volver a vos, por la gratitud que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Seguimos? El significado profundo de dar. Aprender a dar es embarcarse en una verdadera aventura espiritual. El dar se revela como mucho más que una transacción económica. Ahí está, es un acto de adoración, obediencia, fe, justicia y generosidad. El dar trasciende la mera obligación religiosa para convertirse en una expresión de adoración sincera y amor al prójimo, un medio por el cual honramos a Dios y participamos de su obra. Eso es importante que lo aprendamos, que lo vivamos y que lo enseñemos. Es un medio por el cual honramos a Dios y participamos de su obra en la tierra. Pero a veces no tomamos conciencia de que cuando damos, no damos a la iglesia, no damos al pastor, no, damos a Dios en reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Él. Y Él hay tantas maneras que nos enseña cómo dar. Y les vuelvo a decir, Dios es un Dios generoso, extremadamente generoso. Y Él quiere que su pueblo imite como lo que Él es. Y hay varias formas de dar. Les quiero leer el versículo que no está ahí, pero que está en Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Así decía el Señor: allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tu familia y te alegrarás por todo lo que has logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. En ese versículo se resume un poco todos los tipos de ofrendas que ellos hacían y que estaban establecidas en la ley del Señor. Pero las vamos a agrupar de esta manera para que sea más sencillo y más prácticas visualizarlas y entenderlas. Están las primicias, que son los primeros frutos
de nuestro trabajo que ofrecemos a Dios. Ahora lo vamos a ir desmenuzando a cada uno. Está el diezmo, que es el 10% de nuestros ingresos dedicado a la obra de Dios. Las ofrendas, contribuciones voluntarias, más allá del diezmo, y las limosnas, ayuda directa a los necesitados como actos de compasión. Y entonces vamos a empezar por el diezmo, que sería el punto de partida, ¿no? Y muchos cristianos creen que el darle a Dios el 10%, eso es la obligación, y con el 90% puede hacer lo que uno quiera. ¿Les parece que es así? ¿No? Y otros consideran que la práctica del diezmo, vieron que dicen, no, pero eso estaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Esa era la ley mosaica. Vamos a ver que la palabra establece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla sobre el diezmo. Y esto es lo que tenemos que saber, porque muchas veces vamos a ser confrontados con ese tema. Y cuando vamos a enseñar tenemos que conocer estos pasajes para darle una base bíblica a aquel a quien nos pregunta, ¿no? O a quien tenemos que enseñar. El diezmo en el principio estaba arraigado en las creencias y el estilo de vida de quienes conocían a Dios y buscaban agradarlo con todo lo que poseían. Ya estaba establecido, no lo cuestionaban, sino que la gente lo practicaba normalmente. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte. Diezmar, entonces, ¿qué es? Apartar el 10% de nuestras ganancias, ¿no es cierto?, para el Señor. Y vemos que en el Antiguo Testamento ya Abraham, les leo el pasaje que está en Génesis 14, del 18 al 20. Dice así: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Esta era la batalla en que fue Abraham. ¿Se acuerdan cuando Lot fue arrebatado y fue esa guerra donde él fue a pelear? Y él recuperó todos los bienes y recuperó a la gente que había sido sacada de su tierra, y dice que le dio a Abraham, a Melquisedec, la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Y también vemos en otro pasaje que está en Génesis 28, del 20 al 22, cuando su nieto Jacob hizo el siguiente voto. Miren lo que hizo Jacob. Él dijo así: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Ya estaba instituido, ya estaba en los corazones de los israelitas saber y obedecer a Dios con el diezmo. Ahí está, ¿no? Ahí están los pasajes que le leí cuando Abraham entregó de todo lo que había obtenido en la batalla a Melquisedec, y cuando Jacob prometió a Dios dar el diezmo de todo lo que él le diera. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos referencias bíblicas con respecto al diezmo. Y Jesús mismo en Mateo 23, ¿qué dijo? Ay de ustedes,
maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues dan la 10ª parte del diezmo, hasta de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Qué quiere decir? Hacían bien con lo que diezmaban, era lo correcto, pero ellos creían que porque diezmaban podían dejar de lado todo lo otro, como era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces acá vemos cómo es el pensamiento del Señor. No solo tenemos que darle por gratitud, por obediencia, que es un acto de fe, reconociendo de que Dios me sostiene, de Él viene todo y yo por fe le doy a Él, le devuelvo a Él una parte de todo, todo es de Él. Recuerden que nosotros solo somos administradores. Le damos una parte a Él y tenemos que administrar conforme a lo que Él nos indica. Pero, ¿qué decía Jesús? Les decía fariseos hipócritas, porque daban. No nos vayamos a confundir entendiendo que si yo doy el diezmo y con eso cumplo, mi vida tiene que ser como yo quiera o como me dé la gana. No es una cosa sin la otra. El Señor te dice, obedézcanme en esto, pero ojo, no dejen de tener en cuenta lo que yo quiero, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. La iglesia primitiva era tan generosa que ellos no vivían no tomaban en cuenta solo lo que estamos hablando ahora del diezmo, sino que fíjense lo que dice en Hechos 2, 44 al 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Fíjense esto, no les vuelvo a leer. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Evidentemente, ellos tenían un gran sentido de generosidad. Ellos habían recibido tanto al conocer a Cristo que no escatimaban en dar todo lo que tenían. Dice que vivían, ¿no?, en comunidad, daban todo, vendían y la repartían entre los necesitados. Ninguno decía ser propietario de nada. Todo era para el Señor, para la obra del Señor y para ayudar a los hermanos. El Señor lo que quiere es que aprendamos a dar voluntariamente y con una disposición del corazón que demuestre que hay gratitud y gozo al dar. Siempre repetimos y decimos ese pasaje de Dios. ¿Está? Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir? Como muchas veces dice el pastor, vamos y damos, sabemos, nos cuesta sacar. Y la actitud del corazón es lo más importante. El Señor mira el corazón. Y a veces creemos que cumplimos porque yo estoy mi diezmo, yo pongo mis ofrendas, yo doy ofrendas generosas. Pero ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es mi actitud cuando yo voy a dar? Y pensaba, ¿no? Porque también esto es algo que me gustaría que se pueda compartir y que enseñen en las casas de oración. A Dios le tenemos que dar lo primero y lo mejor.
Y eso se refiere a todo. Yo les pregunto, si cuando ustedes van a un cajero automático y quieren hacer un depósito, ¿alguna vez trataron de hacer un depósito? Cuando entra un billete feo, ¿qué hace el cajero? Lo escupe, ¿sí o no? ¿Y al Señor qué le damos? Les voy a contar algo, no sé si tengo permitido, pero lo voy a contar porque me toca. A mí formo parte de quienes cuentan las ofrendas. ¿Y saben cuántos meses, hermanos, tuve que desarmar un avioncito que me ponían en las ofrendas? Me ponían, digo yo, porque a mí me tocaba. Y yo tenía que desarmar ese avioncito, ese barquito que estaba perfectamente hecho un billete de 1000 era generalmente, bien armadito, y ahí que había que desarmarlo, parte por parte. Y la verdad, que espero que no esté acá esa persona. Pero a mí me daba pena. Yo decía, Señor, esta es la manera de darte. Y esos billetes que por ahí vos los sacás y no sabés cómo estirar, tenemos que llevar más o menos una plancha para... ¿Por qué al Señor le damos lo que me sobra en el bolsillo? Y voy a contar algo más. Por eso creo que el pueblo necesita aprender. Y siempre escuchamos, y eso es lo que a mí entristece mi corazón. Le hablo yo, tenemos tanta enseñanza en nuestra iglesia. Cuando hoy leíamos ese pasaje que los líderes somos responsables, nuestra iglesia es, creo que una de las pocas que enseña sobre mayordomía, sobre el dar, como yo nunca escuché en otro lado. Tenemos conocimiento de lo que pide Dios y de lo que Dios anhela de nosotros. ¿Por qué nos cuesta obedecer eso? Saben que muchas veces encontramos entre los billetes los tickets de la quiniela. Entonces, esa persona está confiando en Dios, o en mi plan A pongo el diezmo, el plan B, el ticket de la quiniela. Es triste, pero lo vemos siempre. Entonces, es algo que tenemos que enseñar y tenemos que aprender y tenemos que practicar. Entonces, sé que muchos líderes, vuelvo a decir, de las casas de oración están dando la materia y es algo que hay que enseñar. Primero, para enseñar tenemos que practicar lo que estamos enseñando. Y segundo, demostrarle a las personas y explicarles de que no solo porque yo venga a cumplir, el Señor está en la obligación. Yo no estoy haciendo un trueque con Él. Estoy dándole en adoración, es un acto de adoración. Entonces, si yo vengo a adorar, ¿qué le voy a dar? ¿Lo que me sobra? ¿Lo que se me cayó en el bolsillo? ¿Lo que saco con la... Entonces tenemos que tomar conciencia que Dios nos da todo, que todo lo que tenemos viene de Él, que Él hoy nos puede sacar la salud, disponer como Él quiera, y todo viene de Él. Nada hemos logrado por nuestra propia cuenta. Y a Él le debemos todo. Y Él nos dice, dame el 10%. Con eso yo veo que vos sos obediente y te voy a seguir enseñando. Por eso decíamos, hoy es una aventura de aprender a dar. Porque cuando uno comienza a vivir en esa alegría, ese gozo de darle al Señor, de ver que Él no es deudor de nadie, de que nosotros más le damos, y estamos hablando del dinero, del tiempo, de los talentos, de los recursos, de todo lo que nos da. Nada es nuestro, hermanos, y nada hemos logrado por nuestra propia fuerza. Todo viene de Él. Entonces es decirle, Señor, te quiero demostrar por la gratitud que hay en mi corazón, porque te quiero honrar, te doy lo mejor. Entonces enseñen en las que den lo mejor,
que den el mejor billete. ¿Por qué el cajero me escupe el billete y el Señor no? Él me lo recibe. ¿Qué hay? ¿Cómo lo doy? ¿Con qué actitud? Él nos mira el corazón. Además de ser un acto de obediencia, diezmar cultiva la fe y la humildad. Al separar la 10ª parte de nuestros ingresos para la obra de Dios, reconocemos en la práctica que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y el acto de diezmar nos entrena en mayordomía fiel. Nos recuerda que somos administradores y no dueños absolutos de nuestros bienes. Y ahí están los beneficios espirituales del diezmo. Primero, ¿dónde damos el diezmo? En la iglesia, ¿no? En la iglesia local, en la iglesia donde nos alimentamos. ¿Con qué frecuencia lo damos? Ahora vamos a ver, regularmente. ¿Y para qué lo damos? Es para el sostenimiento de la iglesia. La iglesia primitiva, que la economía de Israel era una economía agraria, entonces ellos traían lo primero de sus cultivos, de sus ganados. Lo nuestro ahora tal vez es diferente, pero es darle a Dios eso primero, que es un reconocimiento de que vino de Él y es para Él. Entonces lo damos, los beneficios espirituales del diezmo. Obediencia, dar a Dios lo que Él merece como reconocimiento de su señorío. Fe, confiar en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Y humildad, reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Y yo no sé si ustedes saben cómo determinar el diezmo. ¿Lo saben? Los que tienen, ¿saben? Cuando uno recibe un salario o un sueldo, bueno, es fácil, ¿no? El 10% de lo que uno percibe. Pero no sé si acá está el cuadrito, puede ser, ahí. No sé si se ve, capaz que no, bueno, pero yo les voy a ir diciendo. Yo armé como un cuadrito porque muchas veces se nos acercan para decirnos, enséñennos cómo determinar en el caso de que uno tenga un negocio, tenga algún emprendimiento, ¿cómo determinamos el diezmo? Entonces, en ese cuadrito ustedes van a ver que dice ventas o ingresos, ya sea por una venta o por un servicio. Si tenemos ventas de un producto, por ejemplo, ¿qué tenemos que deducir para sacar el diezmo? Porque el diezmo va a ser sobre la ganancia que nosotros tengamos. Y la ganancia está determinada por los ingresos menos los gastos. Esa es la ganancia y sobre eso se aplica el 10%. Entonces, por ejemplo, me gustaría que lo guarden a este cuadrito porque mucha gente viene y nos pide en papeles cómo podría sacar su diezmo. Entonces ahí dice ventas menos el costo de venta. El costo de venta es el costo de la mercadería que vendimos, ¿no? Ustedes se compra la mercadería, eso tiene un costo, uno le aplica un porcentaje de ganancia y ahí se produce la venta. Si no queda claro, me preguntan. Ahí está. Y entonces eso se llama la venta menos el costo de venta, utilidad bruta. Esa no es la ganancia que a mí me queda, sino que tenemos que deducir, por ejemplo, les puse, el que tiene un local comercial, si ustedes lo sacan mensualmente, sería correcto hacerlo, más fácil hacerlo mensualmente, para poder dar el diezmo regularmente. Entonces deducen el alquiler del local comercial, la luz del local comercial, el impuesto que puede ser un monotributo o si tributan otro impuesto, el sueldo de un empleado, las cargas sociales de ese empleado, el teléfono del local,
No se olviden los honorarios del contador, porque si no los contadores no vivimos. Y ahí, deduciendo eso, tenemos la ganancia neta. Siempre los gastos son referentes al emprendimiento, al negocio, al comercio. No es la luz de mi casa, la nafta que ocupo para ir, no, sino que es referido al comercio. Puede haber muchos otros gastos más, pero esta es una manera más o menos sencilla de decirle a la persona, de enseñarle cómo determinar el diezmo. Y el costo de la mercadería, por ahí un poquito más técnico, pero sí, a ver, si a lo que yo vendo yo le apliqué un porcentaje de un 30%, yo tengo que sacarle ese 30% que le agregué y ahí voy a saber qué costo tiene mi mercadería. No sé si le queda claro. A ver, por ejemplo, si yo estoy vendiendo ropa y yo le aplico a la ropa, yo compro y le aplico un 30%, un 40%, un 50% para venderla, el costo de mi mercadería va a ser esa venta menos ese porcentaje que le apliqué al valor de mi mercadería, más o menos, ¿entienden? Y después de eso deduzco todos los gastos que me representa tener un negocio. Y sobre eso aplicamos el 10% o el 0,10 que nos daría aquello que tenemos que sería nuestro diezmo. Y bueno, pero esto es importante que aprendamos porque muchas veces la gente mezcla los gastos particulares con siempre tiene que ser de la actividad comercial para saber sacar el diezmo. En el caso del que recibe un salario, y a veces nos dicen del bruto, del neto. Por ejemplo, hay gente que pide préstamos en lugares de trabajo. Entonces cobra el sueldo, pero ahí le deducen del préstamo 1, el préstamo 2, el préstamo 3, el préstamo 4, y a lo mejor en la mano le queda nada. No es sobre eso que voy a diezmar. El Señor, yo le tengo que diezmar sobre el monto de lo que era mi sueldo. Lo otro que a mí me descuentan por X motivos, préstamos que pedí en una caja, lo que sea, eso no tengo que tomar en cuenta. Eso queda claro, ¿no? Bueno, no sé si hay algo de eso que no tengan claro cómo determinar el diezmo. Del negocio. En el caso particular de recibir un sueldo, no, porque en tu presupuesto, en el presupuesto, uno tiene que tener sus ingresos, pero por otro lado, sus gastos. Eso forma parte de los gastos personales. Yo no tengo que descontar eso. Yo voy a tener mis ingresos. Bien, en el presupuesto nosotros siempre enseñamos que el primer ítem de nuestros gastos o nuestros egresos sea el diezmo, las ofrendas, que ahora vamos a ver cómo determinarlas, y luego todos los otros gastos. Pero yo le tengo que dar al Señor de lo que yo gano. Lo otro, lo que a mí me queda y cómo yo lo administro, por eso les decía, nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores para crecer en generosidad y para poder darle a Dios lo que Él nos pide, sí. Del deber al deleite. Entonces entendemos que puede empezar como un deber, porque es algo que nos enseñan y empezamos como un niño, como el que aprende a caminar o como el que aprende a hacer algo desde pequeño. Bueno, nosotros cuando conocemos al Señor y somos niños espirituales, vamos empezando a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y puede empezar como un deber, pero se transformará en un deleite si lo hacemos con la motivación correcta. Por eso el Señor dice que Él ama al que da con alegría, porque nosotros tenemos que
ir transformándonos en dadores alegres. Y miren lo que dice Malaquías, ¿no? Eso es lo que decía la pastora. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué maravilloso este pasaje, ¿no? Y saben que no hay otra palabra en que Dios dice que lo tentemos. Pero en el área de las finanzas, Él nos está desafiando a decir, probadme, pruébenme. Sí. Y Él es, por eso les digo, no hay en otra parte que Él diga esto, pruébenme. Pero en el área de las finanzas Él es muy claro y Él nos anima a probarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Probémoslo al Señor, pero no lo hagamos como un trueque, sino que cuando Él ve un corazón agradecido, cuando Él ve que hay un corazón obediente, cuando Él ve que por fe nosotros damos esos pasos y vamos viendo, nunca más volvemos atrás. Por eso dice esta aventura de aprender a dar y de ir creciendo en generosidad. Y el otro pasaje que sigue, fíjense, dice el Señor, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes han robado. ¿Todavía se atreven a preguntarme qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. ¡Wow! Para el Señor lo compara con robar. ¿Entienden por qué para Él es importante? Pero a ver, ¿Dios necesita de nuestro dinero? No, si Él es el dueño de todo, pero Él quiere nuestro corazón y Él ve a través de esto que nosotros le estamos dando a Él porque reconocemos que todo viene de Él. Y esa es la actitud con la que Él quiere que demos y que Él nos recibe con la actitud correcta. Y vuelvo a contar algo personal porque es algo que lo veo y por eso digo, ¿dónde está que no hay claridad? O vienen a lo mejor, no sé, muchas veces me habrán visto en el postnet y a ver, tiran la tarjeta como, y vos decís, vengo a pagar mi diezmo. Y vos decís, pará, o sea, te olvidaste que dónde está el dador alegre. Y a veces me da ganas de volar. Pero digo, Señor, no, ya van a aprender. Entonces yo digo, la actitud. Si uno de afuera ve la actitud, ¿qué está viendo el Señor en el corazón? Entonces, ¿saben qué? Pidámosle al Señor si nos cuesta, porque el hermano contaba algo que pasa. Venimos de hogares que tal vez nunca aprendieron, nunca nadie les enseñó y hoy les cuesta dar. Es más, y tal vez a ustedes mismos, conozco gente que a lo mejor esposas que el marido dice, pero ¿qué vas a hacer? Eso te están sacando. Porque venimos de otra cultura. Entonces tenemos que aprender a que esto lo pide el Señor, que Él ve nuestro corazón y que tenemos que cortar con esa herencia generacional que veníamos de esto que decía el hermano, que justificábamos porque no, porque allá, porque venimos de pueblos donde pasamos mucha necesidad por esto. No justifiquemos nuestro egoísmo, no justifiquemos nuestra falta de inclinación a dar y de obediencia al Señor. No hay justificativo. Él nos hace nuevo. ¿Y qué dice la palabra? Cambien su manera de pensar con la palabra para que esto les haga cambiar su manera de vivir. Entonces, si les cuesta, si nos cuesta porque nos enseñaron otra cosa, porque desde chicos nos dijeron no compartas, no des, guardá por si te falta. Hoy nosotros tenemos que romper, esa es una atadura espiritual. Y tenemos que ser libres en las finanzas. Y Dios no solo nos va a prosperar, sino que estamos trayendo bendición a las generaciones futuras, nunca nos va a faltar. Y estamos honrando a Dios
Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Bueno, veíamos también que hay otras formas de dar que enseña la Biblia, ¿sí? Y está el otro power. Bueno, y otras formas que expresa la Biblia, que enseña, que habla la Biblia, son las primicias, las ofrendas, las limosnas. Y yo quería recordar lo que dijo Marilyn un poquito más atrás. Esto, ¿no? De que cuando la Biblia habla acerca de dar, no nos está hablando de una transacción económica, es mucho más que eso, ¿no? Sino que es una expresión de adoración, una expresión de consagración, de obediencia, de fe, de justicia, ¿sí? Una expresión de generosidad, lo que estaba hablando Marilyn, ¿no? Imitar lo que es Dios con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ser esa expresión de lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios entregó para nosotros, ¿no? Y no es y esto cambia por ahí completamente la manera de ver o la cosmovisión que por ahí a veces traemos de que de yo te doy, Señor, pero vos me das, o yo te doy, pero no, tiene que ser un acto. Sí, después viene, ¿no? La Biblia da un montón de promesas. Hay principios, ¿no? de la siembra, de la cosecha, de cómo uno, en las proporciones que uno dé, pero no se trata de eso, sino que lo tenemos que ver como el Señor, dueño de todo, nosotros, sus hijos, rindiéndole adoración, consagrando nuestras vidas, ¿no? Tiene que ser esa expresión cuando vamos a preparar lo que vamos a darle al Señor, ¿sí? Esperando, sí, que la bendición, la protección, que Él va a cuidar de nosotros, pero no con esa motivación tenemos que preparar lo que vamos a dar. Y una de las otras formas expresadas en la Biblia son las primicias, y que es una de las expresiones más antiguas que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Y que viene del término hebreo bikurim, dice, que se refiere a los primeros frutos de la cosecha, ¿sí? Aquello que madura primero y representa de lo que va a venir en esa cosecha. Y ofrecer las primicias tiene que ver con eso, ¿no? Con entregarle a Dios lo primero y lo mejor, que fue lo que hizo Abel, ¿no? Entregarle lo primero y lo mejor al Señor. Tiene que ver con honrar al Señor, ¿no? Dándole lo primero y entendiendo de que Él es el dueño de todo, que Él es el que va a dar la cosecha, y nosotros nos brindamos dándole adoración con eso. Dice, ofrecer las primicias significa entregar a Dios lo primero y lo mejor, reconociéndolo como el verdadero dueño de la tierra y proveedor de la cosecha. También vemos en la ley de Moisés, en Éxodo 23, 19, el mandato que decía, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo primero de los primeros frutos de tu tierra. Y este mandato hacía que el pueblo recordara cada vez, con cada cosecha, ¿no? De que todo proviene de Dios y todo le pertenece. ¿Y por qué? Porque somos tan rápidos para olvidarnos, ¿no? Cuando nos empieza a ir bien, conseguimos el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que alguien pide trabajo, viene a la vigilia y demás y consigue? Bueno, dice, como dice el pastor, hizo la casita en el Paso de la Patria, compró la lanchita y después nos olvidamos del Señor, ¿no? Y esto era un mandato, ¿no? Que hacía que en cada cosecha, o sea, el fin era de que cada uno entienda que recordar que todo proviene del Señor, ¿sí? Y todo le pertenece. Tenía esa finalidad, una de las finalidades era esa. Tenían un profundo significado simbólico al consagrar a Dios el inicio de la cosecha. Se estaba declarando que Él es el Señor de toda la cosecha
y depositábamos la confianza en la provisión para el futuro. En el Antiguo Testamento, además de productos de campo, también se consideraban primicias del primogénito del ganado y aún el primogénito de las familias, aunque en este último caso se permitía redimir al hijo con un sacrificio sustituto. Esta práctica inculcaba en la nación un valor espiritual. Lo primero y mejor es para Dios, enseñando así una prioridad y reverencia hacia Él. Ahora en el Nuevo Testamento toma una connotación espiritual más amplia, y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:20, cuando el Señor Jesucristo, al ser resucitado, es llamado la primicia de los que van a ser resucitados después, ¿no? Serán resucitados después. También vemos en Romanos 16:5 que los conversos de una región, los primeros conversos, eran denominados primicias. Y si bien la Iglesia del Nuevo Testamento no recibió un mandato explícito de entregar primicias agrícolas como tal, el principio espiritual permanece vigente. Esto nosotros lo podemos ver, nuestro pastor siempre nos enseña, ¿no? De entregar siempre, ¿no? Los primeros días del año, las primeras horas de la mañana. La pastora Paola siempre nos enseña también acerca de en los negocios, una primera venta, el primer sueldo del año, un primer producto que sale, un primer cliente, ¿no? Aquellos que prestan servicio, o sea, un primer sueldo, unos primeros honorarios, ¿sí? Donde con esto, ¿qué hacemos? Es entender de que todo viene del Señor, ¿sí? Y nosotros queremos consagrarle lo primero y lo mejor. Dice, las primicias son una expresión de adoración, gratitud y fe anticipatoria. ¿Por qué fe anticipatoria? Porque nosotros decimos, Señor, al entregarle lo primero y lo mejor decimos, Señor, queremos honrarte, reconocerte como el proveedor de todas las cosas, pero también creyendo que todo lo que va a venir va a tener tu bendición y va a ser provisto por ti. Y esto lo hacemos como iglesia, ¿no? Lo venimos practicando ya hace varios años como iglesia, donde consagramos esos primeros días del año, ¿sí? Preparamos una ofrenda especial. La mayoría hoy no depende, no tiene un trabajo agrícola, ¿no? Pero preparamos una ofrenda especial donde decimos esto, ¿no? O sea, creemos que el Señor se va a encargar de proveer, de cuidar todo el próximo año, ¿no? Ponemos nuestra confianza en el Señor y no estamos poniendo nuestra confianza en un gobierno, en un patrón, en cómo va a venir la cosecha, cómo va a venir la temporada, sino que estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso lo vimos, pasamos. No sé si estaba Proverbios. Bueno, Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus granos y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Aquí las Escrituras están vinculando directamente el acto de dar con honrar a Dios y que vamos a recibir una provisión abundante. Ofrendas voluntarias es otro tipo que podemos ver, otra forma de dar, y son expresiones de generosidad que van más allá de los requerimientos específicos como el diezmo. El diezmo veíamos que era un porcentaje, ¿no? Pero cuando habla de ofrenda la Biblia, está hablando de más que nada en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora vamos a ver lo que era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está hablando es una expresión de generosidad que va más allá de un porcentaje fijo establecido y que va a hablar de la condición y de nuestro corazón. Va a ser una expresión de lo más profundo de nuestra vida espiritual,
el acto de ofrendar. A diferencia del diezmo, que está definido en una proporción, las ofrendas son dádivas libres y voluntarias, cuya cantidad y frecuencia dependen únicamente de la gratitud y disposición del corazón del dador. Bueno, en el Antiguo Testamento había tantas ofrendas obligatorias, ¿no? Pero también existían ofrendas voluntarias de gratitud, conocidas como ofrendas de paz o sacrificios de acción de gracias, en las cuales el adorador ofrecía de su ganado o cosecha simplemente para agradecer a Dios por sus bondades. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando el pueblo trajo sus ofrendas voluntarias y Moisés tuvo que decirle, bueno, basta, porque ya trajeron de forma tan extravagante, digamos, y que sobraba, ¿no? Y Moisés le tuvo, basta, pues ya era suficiente y desbordaba, ¿no? Lo mismo pasó cuando tenían que construir también el templo. Y esto habla de que Dios valora también el corazón dispuesto y alegre para dar por encima de la cantidad. Y también demostraba la gratitud y la voluntad de parte del pueblo para aportar a la obra del Señor. En el Nuevo Testamento, la teología de la ofrenda alcanza su máxima claridad. Si el apóstol Pablo, vemos en 2 Corintios que 2 capítulos habla acerca de esto y anima, motiva a los creyentes a que puedan dar para los creyentes de Jerusalén que estaban atravesando una temporada muy difícil. Y podemos ver ahí uno de los principios que enseña el apóstol Pablo, que es el principio de la siembra y la cosecha. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Vemos que hay una ley, ¿no? De que así como en la ley material, esto si uno va a sembrar escasamente, va a cosechar poco también, pero si obviamente que si siembra mucho, va a cosechar mucho también. Esto se aplica tanto en lo físico como en lo espiritual, en lo material como en lo espiritual. Ahora bien, esto no se trata de una fórmula para enriquecernos, sino de un principio espiritual de fecundidad. Dios multiplica lo que entregamos desde un corazón sincero. También nos habla el apóstol Pablo acerca de dar con alegría. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y este pasaje lo vimos tantas veces, pero es bueno recordarlo cada vez que vamos a preparar una ofrenda, de volver a meditar en esto, ¿no? No hacerlo por obligación, sino entendiendo de que es un acto de adoración, es un acto de gratitud, de fe, y que podamos prepararlo de esta manera para poder honrarlo al Señor y que nuestra ofrenda realmente suba como un olor fragante para el Señor. La ofrenda más grande. Vemos que el Señor Jesús elogió, se puso a observar, ¿no?, cómo ofrendaba la gente, y el Señor Jesús elogió a la viuda pobre que depositó 2 pequeñas monedas en el tesoro del templo, diciendo que ella dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Sí, ella, lo que el Señor Jesús está demostrando acá, de que lo que importa es la actitud del corazón con el que damos. Podemos traer una gran ofrenda a la vista de los hombres, pero para el Señor tal vez sí,
Tal vez si es dado de una manera correcta, motivado de una manera correcta, va a ser aceptable para el Señor, pero el énfasis en el Nuevo Testamento está dado en la actitud del corazón, cómo traemos nuestra ofrenda, cómo la preparamos, cómo la ofrecemos. ¿Avanzamos? ¿Sí? Bueno, la ofrenda decimos que es práctica, viéndolo de una manera práctica, una vez que uno separa el diezmo, podríamos decir todo lo que sigue después del diezmo es ofrenda. Y no hay un porcentaje determinado en la Biblia. O sea, todo lo que sigue después del diezmo sería ofrenda. Bueno, y uno lo puede, una de las formas que por ahí la pastora enseñaba, ¿no? De que uno puede establecer un porcentaje para poder ver cómo uno va creciendo en esto que decías, en la forma de dar, ¿no? Porque nacemos y o sea, tendemos a ser egoístas, pero una forma de ver nuestro crecimiento en generosidad es si ponemos un porcentaje, también así como ponemos de un porcentaje para el diezmo, poder poner un porcentaje, o sea, un 5, un 10, un 8, un 20%, y uno va a ir viendo a medida que si uno va creciendo en sus ingresos, también puede ir creciendo con las ofrendas, ¿sí? Y siempre somos enseñados, ¿no?, que cuando vamos a la casa de Dios a adorar, llevemos una ofrenda. Entonces también nos han enseñado muchas veces que podemos tal vez separar para verlo en forma práctica. Porque decir, bueno, separo, esto va a ser mi ofrenda del mes, un X porcentaje, y separarlo para que cada culto, cada reunión que voy, tenga algo para llevar a la casa de Dios. Esa es una manera práctica. Por ahí el que recibe un sueldo, o sea, en los billetes, puede separar. A veces decimos parece muy, muy infantil, pero no. Poner en un sobre y decir, estas van a ser las ofrendas del mes. Entonces en cada culto yo tengo para llevar para cada reunión, ¿no? Para ir a la casa de Dios a adorarlo, en espíritu, en verdad y con mis ofrendas. Y entonces, como decíamos, ¿no?, que a veces establecer un monto fijo es quedarnos ahí. Pero si nosotros establecemos un porcentaje, y nosotros les animamos a que lo hagan en familia, oren, y realmente el Señor nos va indicando. Lo mismo hoy cuando Mati decía las primicias. Siempre la pastora Paola nos va animando unos meses antes, oren, pregúntenle al Señor. Y saben que es maravilloso cuando vemos que el Señor nos guía. Les cuento algo, así con mi esposo, siempre decimos, bueno, vamos a orar. Y vos no me digas y yo no te digo. Y estábamos oramos juntos, y cuando cada uno dice el monto, coincidimos en el monto que los dos pensábamos, ¿me entienden? Y entonces ahí nos damos cuenta de que el Señor también nos guía en eso cuando lo hacemos en acuerdo. Y es hermoso porque como familia, como que nuestros hijos vean, y algo que a mí me tocó de vivir con mis hijos fue que de chicos ellos veían que nosotros siempre, en los mejores momentos, en los peores momentos, teniendo o no teniendo, siempre separábamos el diezmo. Y lo que vi es que como en ellos fue cuando cada uno empezó a trabajar algo tan natural. Porque es como cuando uno enseña en la casa los hábitos que tenemos, como es algo que se va transmitiendo. Y me encanta ver eso, ¿no? Que fueron obedientes y lo hacen les digo, con algo tan, nunca se cuestionó ese tema. Pero por eso les animamos a que lo enseñen en sus casas de oración, porque es un tema que muchas veces trae maldición sobre la familia. Y a veces no se lo entiende así. Y a veces dice, no, pero no puedo dar porque tengo que... No, dale primero a Dios, y ese otro 90%, y eso que te quede después de las ofrendas, te va a rendir como nunca imaginaste. Pero volvemos a decirle, el Señor dice, pruébenme en esto.
pruébenme. Él quiere mostrar que Él puede suplir todo y dar mucho más de lo que ni siquiera imaginamos. Pero Él está viendo la actitud de nuestro corazón. Excelente, gracias. También el apóstol Pablo, ¿no? Reflejaba o mostraba lo que hizo la iglesia de Macedonia, ¿no? De que pasando una necesidad, estaban atravesando una necesidad muy grande, dice que estaban empobrecidos y afligidos, pasaban por en medio de las pruebas más difíciles, dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, no sé si podemos llegar a entender, ¿no?, lo que ellos estaban pasando, pero lo que vivían, que a pesar de su extrema dificultad o la prueba que estaban atravesando, ellos desbordaban de alegría cuando daban para compartir con otros creyentes. No sé si podemos ver lo que produce, ¿no?, cuando llegamos a ofrendar o a darnos de esta manera. Y dice, sigue diciendo en el versículo 5 de 2 Corintios 8:5, el apóstol Pablo dice, se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Y otra vez el principio de la primicia, ¿no?, de que cuando uno se entrega al Señor, después lo otro ya viene como que por consecuencia, ¿no? Ya no nos cuesta, sino que nos brindamos al haber entregado nuestra vida completamente al Señor. Y otra forma de dar, bueno, acá pusieron los pasajes, ¿no?, que decía Daniel. ¿Daniel? Sí. Vamos a leer, dice 1 Corintios 16:2, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. La otra versión, NBLA, dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Nos habla, ¿no?, de la preparación de la ofrenda. ¿Algo más querías decir, Pau? Gracias. Bueno, acerca de la motivación. Esto no se debe dar para... No. Esto ya es la limosna. ¿Volvemos? Esta es otra forma de dar, que son las limosnas y justicia, dice. Pero esto ya se trata de la ayuda material a los necesitados. Hablamos de los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros y enfermos. Sí, creo que la pastora ya habló mucho en la clase anterior, las anteriores, ¿no?, de también que el Señor nos llama a trabajar, pero acá se está refiriendo a casos ya donde, casos de huérfanos, viudas, extranjeros, bueno, pobres, en situación donde el pueblo de Dios tiene mandatos, y vemos el gran interés de parte del Señor de que hacia los pobres, hacia los necesitados. Vemos que dar es un deber esperado por Jesús, y eso lo vamos a ver ahora en algunos de los evangelios. Avanzamos. Bueno, acerca de la motivación correcta, dice el Señor Jesús, decía que no se debe dar para ser visto o alabado por los hombres, sino con humildad y discreción, sabiendo que el Padre Celestial ve en secreto y nos recompensa. Esa debería ser la manera en la que damos las limosnas. Avanzamos. Esto de que las limosnas no se trata de ministrar a los necesitados.
Dar limosna en sentido amplio es ministrar a Jesús presente en el sufrimiento humano. Mateo 25, 31 al 40 dice que cuando damos a alguien que está pasando hambre, sed o está desnudo y lo vestimos, ¿no? Lo hacemos al Señor mismo. A esto se refiere, ¿no? Y qué tremendo entender esto, que cuando estamos haciendo esto por algún necesitado, lo estamos haciendo para el Señor mismo. ¿Avanzamos? Bueno, ahora vamos a ver qué significa dar. Dar como adoración, cuando entregamos a Dios lo primero, las primicias y lo mejor de nuestros recursos, estamos declarando su dignidad suprema, estamos honrando el nombre del Señor cuando presentamos ofrendas. ¿Avanzamos? También dar como una expresión de obediencia. Por ejemplo, el caso del diezmo y otras instrucciones bíblicas, como lo estuvimos viendo en Deuteronomio 14, Malaquías 3. La generosidad tiene un componente de mandato divino. Otra, dar como un acto de fe. Todo acto de dar genuinamente bíblico es un acto de fe. Significa soltar algo valioso en nuestras manos creyendo que Dios proveerá lo que necesitamos. Lo podemos ver en Filipenses 4:19. Y que Él puede multiplicar lo sembrado para fruto eterno. Otra. Dar como un acto de justicia también. El dar bíblico está intrínsecamente ligado a la justicia y la rectitud. No se trata de la justicia que nos justifica ante Dios, sino de la justicia ética que debe caracterizar la vida del creyente. Practicar la justicia es defender al afligido y al necesitado. Esto lo podemos ver en Jeremías 22:16. Es ser justos en el uso de nuestras riquezas. Santiago amonesta que no basta decirle bien al hermano pobre con palabras piadosas, sino que hay que proveerle lo que necesita, ¿no? Dice aquel, si alguien te dice que tiene hambre o está pasando frío, no podemos decirle, bueno, ¿cómo? Dios te va a decir. Bueno. Dar como un acto de generosidad. La generosidad cristiana es esa disposición interna a bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, con alegría y sin esperar nada a cambio, sabiendo que nuestra recompensa mayor agrada a Dios. Hay más bendición en dar que en recibirlo, dice Hechos 20:35. Y por último, ¿sí? Unas preguntas para reflexionar. Sí. Hoy cuando el hermano hablaba de que él dijo, a veces parece que el Espíritu Santo me dice, sí, es el Espíritu Santo, siempre. Que Él nos dice qué dar, cómo dar, cuánto dar, a quién dar. Pero sí, el Señor habla y nos dice, y nosotros podemos escucharlo, pero a veces decimos, no, me pareció, no, es exagerado, no, debe ser cosa mía. Si estamos orando para que Dios nos ponga su corazón en nosotros, que nos ayude, tenemos que obedecerlo y hacerle caso. ¿Y saben qué? En el momento que nos dice. Porque cuando Él nos pone una carga, tenemos que escuchar su voz, porque podemos llegar tarde. Y tenemos miles de testimonios y de cosas que nos han sucedido. Y les quiero contar una, que cuando Dios nos pone una inquietud, nunca me olvido una vez, porque cuando uno aprende a tener o a escuchar eso y decir, no, porque el enemigo viene y te dice, no, eso es cosa tuya, vos porque sos sensible, no, vos porque, no. El enemigo nunca nos va a enseñar a dar, ni nos va a hacer dar. Si viene eso, viene de Dios, porque Él quiere ponernos ese corazón generoso
que Él tiene. Y recuerdo una vez que me iba a trabajar y me vino una persona, viuda, y acá estaba, y yo trabajaba y no me podía concentrar. Y Señor, ¿qué querés que haga? Y bueno, salí de mi trabajo, me fui a un supermercado y empecé a comprar lo que me indicaba, porque iba, y fui a la casa. Y nunca me olvido, porque toqué la puerta y salió el hijo y no sabía cómo. Le digo, ¿y tu mamá? Y me decía, y está en su pieza, me dijo. Y bueno, le digo, está orando, me dijo él. No, déjala, le dije, déjala. Le dejé todo eso y cuando me fui. Y al otro día, ¿no? Me deja una cartita en mi casa diciéndome que había entrado a orar, porque ese día no tenía absolutamente nada para darle de comer a sus hijos. Y ahí yo entendí cómo el Señor me iba mostrando que cuando Él indica hay que obedecerlo en ese momento. Y en ese momento para ella fue la respuesta de Dios. No fue Marilyn, no fue la familia tal. Es Dios poniendo en el corazón de sus hijos. Pero si sus hijos no le obedecemos, esa vocecita del Espíritu Santo en esta área muchas veces se va apagando. Y en vez de crecer en generosidad, nos vamos volviendo más egoístas. No, pero es para mis hijos. No, pero, hermanos, no guardemos, porque el guardar, el acumular, es falta de fe. Es decir, ¿y si me falta? Eso es no tener confianza en el Dios en que nosotros creemos y predicamos. Entonces demos. Yo le digo a las mujeres, y perdonen si soy a veces, pero si engordaste 10 kilos, 20 kilos, no te va a entrar esa ropa que estás guardando. Dale a alguien. ¿Me entienden? Y no tengo guardado. ¿Y para qué guardás? Le estás impidiendo que muchas personas puedan ser abrigadas. No guardemos, no seamos mezquinos. Dios no es así y saben que Él nos está probando. Porque si somos mezquinos, esto es la siembra y la cosecha. Si das poco, Él te va a dar poco. Pero para enseñarnos. Hablamos siempre, la pastora Marisa nos habla de los viajes evangelísticos, no, pero el auto, no, pero la finanza, no, pero el tiempo. Y siempre estamos pensando en nosotros, para nosotros y para lo nuestro. ¿Y ese es el Dios que predicamos? No, entonces empecemos nosotros a dar pasos de generosidad. Y eso alegra el corazón de Dios. Y no solo estamos hablando en lo económico, del dinero, de los bienes, el tiempo que damos. No tengo tiempo, pero tengo horas para ver mi celular, para mirar una serie, pero no le puedo disponer a alguien que me pide una consejería o quiere charlar, no puedo darte mi tiempo. Mi servicio a Dios, ¿qué tiempo le estoy dando? No, pero mi trabajo, no, todo lo mío primero. Y les doy las migajas al Señor. Entonces lo que Dios nos quiere es dar un corazón generoso, pero si seguimos con el corazón duro. Ayer fue los 8 años, se cumplían los 8 años del hogar, ¿no? De la Alborada. Y fue tan maravilloso ver lo que Dios hizo en estos 8 años con esos niños que son. Y entonces hablaban de esto de dar el tiempo, ¿no? Y decían, a veces es una hora, 5 minutos. No sé hacer nada. ¿Sabés hacer un cocido? Vení una vez a la semana a hacer un cocido. Hermanos, hay tantos lugares donde podemos demostrar que tenemos el corazón de Dios. Pero si seguimos mirando nuestras cosas, nuestro mundo, nuestra casa, lo nuestro, vamos a seguir siempre en la escasez. Entonces, ¿queremos vivir en abundancia? Empecemos a dar. ¿Queremos que el tiempo sea grande? Demos nuestro tiempo. ¿Queremos prosperar en todas las áreas de nuestra vida? Empecemos a dar y a dar pasos de obediencia. Y eso alegra el corazón de Dios, nos da gozo, porque cuando estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, es el gozo tan grande que uno no lo puede ni siquiera verbalizar. Entonces comencemos, y si hay un problema, y si sentimos que tenemos eso de
de que no puedo, no, me cuesta, pidámosle al Espíritu Santo. Y Él nos va a empezar a hablar. Y a medida que más nos va a hablar y más nos va a decir. ¿Quieren escuchar la voz del Espíritu Santo? Comiencen a obedecer esa vocecita que a veces es una voz interna. Miren al costado, hay tanta necesidad en la iglesia. Pero y les vuelvo a decir, no solo en el dinero. Tiempo, Dios nos dio tiempo, nos dio recursos, nos dio capacidades, nos dio sabiduría, nos dio tantas cosas. Y Él nos dice, da un poco de lo mucho que yo te doy. Gracias, Claudio. Bueno, algunas preguntas para reflexionar. Prioridad en el dar. ¿En qué formas prácticas estoy honrando a Dios con mis primicias en mi vida? Por ejemplo, con el tiempo, los ingresos, otros recursos, los talentos. ¿Qué revela eso sobre las prioridades de mi corazón? Fidelidad y confianza. El principio del diezmo enseña obediencia y fe. ¿Confío realmente en que Dios pueda hacer más con el 90% o menos que me queda que de lo que yo haría administrando el 100% sin dar? ¿Qué obstáculos, dudas, temores debo entregar a Dios para crecer en fidelidad en este aspecto? Alegría en dar. ¿Doy como propuse en mi corazón con alegría o a veces con actitud de obligación, indiferencia o por manipulación? ¿Cómo puedo cultivar un espíritu más gozoso y generoso al dar, recordando todo lo que Dios me ha dado primero? Justicia y compasión. Considerando las enseñanzas bíblicas sobre las limosnas, ¿está mi vida marcada por la compasión hacia los necesitados? ¿Soy sensible y respondo a las necesidades de los hermanos más pequeños de Jesús a mi alrededor? ¿De qué manera práctica puedo mejorar en recordar a los pobres y vivir una vida más equilibrada entre sana doctrina y buenas obras de servicio? El carácter de Dios en mi mayordomía. Al revisar estas expresiones de dar, ¿qué rasgos de Dios, su generosidad, su justicia, su amor, su señorío, necesito reflejar mejor mediante mi mayordomía financiera? ¿Cómo el manejo de mis recursos puede predicar el Evangelio a otros y a mi propia alma? Bueno, creo que tenemos mucho para meditar, personalmente mucho para mejorar también. Así que bueno. Yo solo quiero, antes de orar y felicitarlos porque hace 3 grados y están acá. Pero es que de verdad, a nosotros nos gusta, no que de verdad hace frío, sino que a nosotros nos gusta cuando ustedes nos comparten lo suyo. A mí me encanta que podían estar ellos dos, que son los que muchas veces ven el avioncito, ven la cara de la gente, porque lo que sucede, perdón lo pixelada porque no era la idea mostrarla la imagen hoy, es que nuestra meta es la generosidad. Nuestro estilo de vida tiene que llegar a ser de generosidad en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que entender siempre de que Dios nos confió la vida y todo lo que tenemos para que nosotros aprendamos a administrarlo. El pecado hizo que nosotros creamos que todo es nuestro y le tengo que dar a Dios. Pero el diseño original de Dios es un estilo de vida de generosidad. Y quería recordarles algunas cosas, entendiendo de que estamos delante de líderes y maestros de casa de oración. Cuando nosotros enseñamos el diezmo, la ofrenda o cualquier área que tenga que ver con el dinero, tenemos que entender que la persona se está desnudando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que hacerlo con misericordia y verdad, con mucho amor, con mucha tranquilidad, sin prejuicios y sin juzgar. Aconsejarlos, pero no discutir. No se discuten estos temas. Yo no tengo que convencer a nadie, no soy el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que le puede revelar el diezmo a esa persona, no yo. Yo solamente le puedo leer el pasaje y decirle, probalo. Y si haces la prueba, yo te desafío, no sé. Listo. Se terminó ahí. Probalo alguna vez, probalo una vez, listo. Yo soy una carta de presentación y de testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Punto. Pero no por eso no tengo que dejar de enseñar. Como yo les decía, a mí no me gusta que me vengan y me digan, te odiaba, no te soportaba, me matabas la alabanza, la paloma y todas las cosas. Pero yo tengo nosotros como equipo tenemos un compromiso con Dios. Y si yo no obedezco el llamado de Dios, con Dios me voy a encontrar. Y yo no le voy a poder decir, pero Dios, vos viste la cara de la gente, cómo me miraba. No puedo. Entonces, eso no quita que yo tenga que discutir con alguien. No, hermano, listo. Hasta acá está la palabra de Dios y después cada uno va a dar cuenta de cómo obedeció a la palabra o no obedeció. ¿Está? Quiero decir eso porque nosotros tenemos que entender. Ahora, para darle a Dios, tengo que tener. Y si yo no administro bien el dinero, claro que no voy a tener. Porque estoy al revés, patas para arriba. Tengo que empezar a ordenar. Y les digo esto porque la gente de las casas de oración va a venir a decirle, pero ¿y cómo hago? ¿Pero y por dónde empiezo? Pero es un lío. Pero ni hablar del que tiene negocio y la caja del negocio va para la mercadería de la casa, para el colegio de los hijos. Y nosotros estamos disponibles para ayudarles. Pero nosotros tenemos la intención con esta materia en NFT que ustedes aprendan a enseñarles a otros. Porque nos tenemos que multiplicar. La cantidad de casas de oración que hay, gloria a Dios, pero necesitamos multiplicarnos. Y por eso necesitamos que ustedes sepan cómo guiarlos a ellos. Bueno, vení, sentate. Vamos a agarrar una hojita, vamos a ordenarnos. A ver, primero lo primero. Si vos pones primero a Dios, Dios te va a ayudar a cómo ordenar lo siguiente. Con amor. No, todo mal hiciste. ¿A quién le gusta ir al médico y que el médico te diga eso? Ya sé que tengo que hacer ejercicio y tengo que comer sano, ya sé. Ahora decime cómo hago para sobreponerme a todo eso y avanzar. Desafíame, animame. Mi mentalidad está equivocada. Necesito que me muestres lo maravilloso que es para que yo pueda avanzar. Porque si me contás todo lo mal que estoy, no, ya sé, salgo de acá y listo. Ya está, no tengo solución. ¿Me explico? Necesitan mostrarle a la gente el decir, mirá, Dios va a hacer esto. Mirá, yo también tenía problemas con la tarjeta de crédito. Yo también hice... No, y a veces no es necesario que ustedes cuenten todos sus pecados. No, simplemente animarle a la persona a decir, yo conozco gente así que salió adelante. Pero no te preocupes, Dios va a cambiar tu mentalidad de a poquito. Da pasos de fe. Vamos de a poquito. Entonces, necesitamos aprender a ayudarle a las personas a ordenar sus finanzas. Porque si no, sí van a decir, pero no tengo para ofrendar. No tengo para diezmar. No, necesitamos. Bueno, mira, pone un porcentaje para ofrendar. Y apartá primero tu diezmo y tu ofrenda para todo el mes. ¿Vos cobrás mensualmente? Listo, mensualmente separa. ¿Vos cobrás semanalmente? Semanalmente separa. Pero necesitas consagrarlo. Consagrar es apartar. Lo guardás acá, entonces no se mezcla con el resto de la plata. Y vos sabés que esta platita que quedó acá es solamente para eso. Ojo, te vas a tentar. Vas a querer sacar de ahí. Yo te digo, no hagas eso. Fíjate, calcular bien en todo caso. Porque si estás calculando más y te quieres hacer re generoso, pero después vas a sacar la plata consagrada, tampoco es la situación. Les digo eso porque como yo les ponía ahí en 1 Corintios 16:2, Dios nos manda, el apóstol le enseñaba, tienen que calcular. Claro, no dice un porcentaje, no dice el monto como la décima parte, pero sí nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Miren, en la semanita de lo que vendan, separen una ofrenda.
Si trabajan mensualmente, calculen y separen una ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo le enseño a la gente a dar, estoy bendiciendo sus vidas, su familia, su futuro. Yo no me quedo con la plata, ustedes no se van a quedar con la plata de la gente. La iglesia utiliza ese dinero para predicarle a más personas. Entonces no tenemos por qué tener temor de decir, separen y denle a Dios. Nosotros no vamos a golpearle la puerta a la gente y que nos entreguen los diezmos. Ni siquiera tomamos diezmo cuando la gente viene a la iglesia y se olvidó, pasó el alfolí y vienen y te dicen, llegué tarde. No, hay un buzón. Listo. Entonces, no tenemos por qué tener prejuicios a la hora de enseñar, pero sí tenemos que entender que es importante que a la gente le enseñemos el paso a paso. Y si hay alguien que te dice, no entiendo, 15 veces, las 15 veces te vas a sentar y le vas a preguntar y le vas a decir, ¿y qué no entendiste? ¿Y qué te costó? ¿Y qué te faltó? Y es sumamente importante. Proverbios 11:24, les quería leer porque dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. La Reina Valera dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Cuando yo estoy reteniendo lo que es de Dios, voy a ir a pobreza. Entonces cuando alguien te dice, yo no estoy de acuerdo al diezmo, yo no me voy a sentar a discutir. Pero lo que Dios dice, Dios lo cumple. Así que, y hay otro pasaje que se lo di a Carlita, que me encanta, que es Deuteronomio. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón. Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¿Por qué dice la palabra que te puede doler el corazón? Porque te duele. Porque el corazón no está rendido a Cristo. Porque el corazón sigue queriendo controlar. Porque el corazón no es generoso. Hay que enseñarle a morir y a vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando uno va creciendo y conociendo y ejercitando el músculo de la generosidad, uno dice, wow, pero a veces a mí el Espíritu Santo, ¿y por qué me dice a mí el Espíritu Santo? ¿Le dirá a todos el Espíritu Santo así? ¿O a mí nomás sabe lo que yo tengo acá? No, entonces no voy a llevar tanta plata a la iglesia porque ya veo que al Espíritu Santo se le ocurre pedirme toda la plata que tengo en la iglesia. Siempre van a pasar 1500 situaciones. Pero nosotros tenemos que tener la mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Dios quiere que yo sea generoso y tenga un estilo de vida. Dios quiere que me parezca más a mi Padre. Dios quiere. Y si Dios sabe tus necesidades, Dios sabe que tienes un hijo chico. Dios sabe que estás alquilando. Dios sabe. Pero si Dios te está pidiendo las cosas, es porque Dios quiere estirarte, ensancharte, cambiar tu mentalidad y cambiar sobre todas las cosas nuestro corazón. La meta siempre va a ser la generosidad, porque Él es generoso y porque nosotros no somos de este mundo. Y porque tenemos que de una vez por todas dejar de atesorar acá y empezar a hacer tesoros allá. ¿Todos recibieron el material? Bueno, el que no recibió tiene que pedirlo, ¿sí? Porque a ustedes les tiene que llegar siempre el PDF, que les mandé ya todo el material, y todos los PowerPoint. ¿Está? Oramos. Mari. Señor, gracias por esta palabra, por todo esto que tú nos hablaste en esta noche. Señor, queremos que esto haga eco en nuestro corazón, que baje de la mente al corazón y que podamos ponerlo por obra. Señor, y que podamos, así como nos decía Pau, Señor, enseñar a otros con amor, con misericordia, a tener esa paciencia que tuviste con nosotros, porque nosotros al principio también nos costó entender, hasta que entendimos y vimos tu generosidad y nos enseñaste a ser un poquito como vos, Señor. Por eso anhelamos que podamos ser canales de bendición a otros, con nuestras vidas, con lo que hacemos, de la manera que vivimos, y podamos siempre crecer en esta generosidad para extender tu reino, Señor, y que tu palabra pueda correr
por el mundo, Señor. Somos parte de eso, por eso nos bendecís y por eso nos das, para que nosotros demos. Señor, bendecimos cada familia acá representada, bendecimos cada casa de oración, que tal vez aquí están sus líderes, para que, Señor, todos podamos crecer en esto que para vos es tan importante. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, porque lo que nosotros nos pudimos explicar con palabras, sabemos que tu Espíritu Santo lo hará. Y que la luz que vas a ir trayendo sobre nuestras vidas, cada vida será mayor, para que, Señor, nuestra vida crezca en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.